Hoy día toca avanzar de la unidad 2, metabolismo del hemo, ¿no? Porque ya hemos avanzado metabolismo de aminoácidos, hemos avanzado metabolismo de los nucleótidos o de las purinas y las pirimidinas, como ustedes quieran llamarle, y hoy vamos a ver este tema, ¿ok? Estoy mal con el avance. Sí, doctora, está bien. Les comento que este sábado, mañana pasa el otro grupo, ¿no? Desde el número 25 en la lista hacia el 48, en eso quedamos, ¿no? Sí, doctora. Ya, pero desde el próximo sábado van a pasar todos los sábados. No, me cansé de la división de grupo. Es un dolor de cabeza. Ustedes no ayudan, no leen. Con este grupo es con los que más he renegado porque como primero se acuesta mucho. No sería... ¿Cómo? ¿Cómo? Santillán, a ver, les mandan los chicos, sus auxiliares, son para que lean, no es para que esté de adorno en el grupo de WhatsApp. Así que les pido que lean, ¿ok? Porque de lo contrario se avanza y es un estrés nomás. Hacer 2 prácticas en uno es un desastre, en resumen. Así que por eso yo ya dije en reunión que yo en los grupos no voy a desdoblar, porque es mucho sacrificio para uno. Y para ustedes, porque uno reniega con ustedes también, ¿no? Porque no se avanza. Ha sido caos en la práctica del grupo A1, sobre todo el anterior sábado. Bueno, vamos a continuar. Yo les decía de que vamos a avanzar este tema, que es el metabolismo del hemo. El hemo es una molécula muy importante en nuestro organismo, ya que es parte de hemoproteínas, como que les han denominado hemoporfirinas, como la hemoglobina, como la mioglobina, ¿ya? Y que tienen participaciones importantísimas, ¿no? Imagínense la hemoglobina, ustedes ya saben que es la encargada del transporte de oxígeno, ¿no? Del transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Porque ustedes ya deben saber que la función de los pulmones es el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Nosotros a través de los pulmones eliminamos dióxido de carbono, que es el producto de las rutas metabólicas y que nuestro cuerpo tiene que sacarlo afuera, y nosotros eliminamos dióxido de carbono y incorporamos a nuestro organismo oxígeno, ¿no es cierto? Ese oxígeno que se incorpora a través de este intercambio gaseoso, los glóbulos rojos y específicamente la hemoglobina son los encargados de transportarlo hacia los tejidos, ¿no? Hacia nuestras células, donde se los requiere, ¿no? Hacia todo nuestro organismo en realidad. Entonces, este grupo hemo, por eso es tan importante, porque va a ser parte de esta estructura, de estas moléculas denominadas hemoporfirinas. Es una ferroporfirina, como se le dice acá. ¿Por qué? Porque es un ciclo tetrapirrólico denominado porfirina unido a un átomo de hierro, ¿no? De ahí el nombre de ferroporfirina. Entonces, esta estructura denominada hemo va a ser parte de una de las estructuras más importantes de nuestro organismo, como es la hemoglobina, ¿no?
Y vuelvo a recalcar, ustedes ya saben que la hemoglobina es parte de los eritrocitos de los glóbulos rojos. También es parte de la mioglobina, que es la encargada del depósito de oxígeno en los músculos, de los citocromos, que son agentes de transferencia de electrones, y de algunas enzimas como las que tienen mencionadas acá, peroxidasa, catalasas, etc. Esta es la estructura del grupo hemo, ¿ya? Este es el hemo en realidad, como ustedes lo ven. Logran ver mi mouse, ¿cierto? Ustedes, cuando yo les... ¿Se ve el mouse o no? Sí, doctor. Entonces vean ustedes que este es el grupo hemo, esta es la porfirina, que la ven aquí a un lado, esta es la porfirina, pero cuando esta porfirina, que es llamada protoporfirina 3 o protoporfirina 9, se une a un átomo de hierro, vean ustedes que se convierte en esta estructura que es denominada hemo. Por eso es que nos menciona en la anterior diapositiva que es una ferroporfirina, por este átomo de hierro que va a tener unido a un ciclotetrapirrólico denominado porfirina, ¿no? Y que tiene el nombre que se les ha dado de protoporfirina 3 o protoporfirina 9. Este átomo de esta estructura del hemo, vuelvo a recalcar, tiene un ciclo tetrapirrólico, ¿ya? Está formada por 4 pirroles, ¿ya? Y están unidos a un átomo de hierro, tienen en su estructura 4 grupos metilos, como los que ven acá, ¿no? 4 grupos metilos, tienen 2 propionatos, ¿no? Y 2 vinilos, ¿no? Entonces, esa es la estructura estos son los vinilos, ¿no es cierto? ¿Cuánto se genera normalmente al día? Un adulto normal genera aproximadamente 300 miligramos de hemo por día, ¿no? ¿Para qué se usa esta estructura que se forma diariamente en nuestro organismo? Generalmente para renovación de las hemoproteínas. ¿Quiénes son estas hemoproteínas? Son la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? La hemoglobina. Entonces, un porcentaje importantísimo es utilizada para la renovación de la hemoglobina. ¿Por qué por qué hablamos de la renovación de la hemoglobina? A ver, ¿quién me puede hablar de eso? Porque los eritrocitos tienen vida media de 120 días. Bien, ¿no? Porque los eritrocitos tienen una vida media de 120 días y cada que transcurre este tiempo ellos se van a degradar y van a renovar, van a formar unas células nuevas, ¿cierto? Y si ellos se degradan, la hemoglobina también se degrada. Y si la hemoglobina se degrada, el grupo hemo también se degrada. Por lo tanto, necesitamos nuevas moléculas de hemo para llegar a formar hemoglobina y que éstas formen los glóbulos rojos, ¿cierto? El 85% de la síntesis se realiza en las células precursoras de los eritrocitos, o sea, en la médula ósea, ¿no? Y el 15% en otros tejidos, ¿no? De la formación del hemo. ¿Cómo se forma? ¿Cómo está cómo está estructurada la síntesis del hemo? O la biosíntesis, o el anabolismo del grupo hemo. Esta se sintetiza se van a generar en 4 reacciones importantes, ¿no? 4 reacciones importantes, le digo, porque hay reacciones intermedias, ¿no? En cada una de ellas. Y, por ejemplo, la primera es la síntesis del ácido deltaminolebulínico o el deltaminolebulinato, ¿ya? El segundo compuesto importante formado es el porfobilinógeno y luego recién se forma la porfirina, ¿no? Una vez que se forma la porfirina, esta recién se une a un átomo de hierro para formar el grupo hemo. Aquí tenemos la síntesis, ¿no?
¿A partir de qué molécula se sintetiza el deltaminolebulinato del que hablamos? Que es el primer compuesto importante que se forma. Entonces, este deltaminolebulinato se va a sintetizar o se va a formar a partir de un aminoácido que es la glicina más la succinil-CoA. Nos van a generar en primera instancia una molécula que se llama el deltamino beta-cetoadipato, ¿no? Y este luego se va a descarboxilar y me va a generar recién el deltaminolebulinato. Si ustedes ven acá, para la síntesis, una de las enzimas importantes que va a catalizar esta síntesis es la deltaminolebulinato sintasa. Pero además, ¿qué vemos acá? Vamos a ver de que esta enzima tiene una coenzima que participa y esta coenzima es el piridoxal fosfato. Además de que esta reacción también necesita de átomos de magnesio, por ejemplo, ¿no? Es una metaloenzima, digamos. Y además que necesita de esta coenzima que es el piridoxal fosfato, que ya lo veíamos al piridoxal fosfato participando en qué reacciones, chicos, ¿se acuerdan? ¿Dónde lo veíamos el piridoxal fosfato? Bueno, creo que aquí de 70. No. ¿Dónde? En la síntesis. En la gota primaria. En la gota primaria, ¿en qué parte? ¿Transaminación? ¿En qué? En la transaminación. En la transaminación, ¿no? En la degradación ¿de quién? De los aminoácidos, ¿no? Bien. Ahí lo veíamos al piridoxal fosfato que participa como transportador y aceptor transitorio del grupo amino, ¿se acuerdan? Acá también lo vemos al piridoxal fosfato. El piridoxal fosfato es la forma activa de una vitamina hidrosoluble que forma parte del complejo B, como es la vitamina B6, ¿no? Entonces, el complejo B o la vitamina B6 nos va a generar como molécula activa piridoxal fosfato. Por eso, cuando veamos vitaminas, que ya estamos cerca de llegar a vitaminas, van a ver ustedes que, o cuando lean el tema de vitaminas, les van a decir de que las vitaminas hidrosolubles, principalmente estas que integran este grupo de las denominadas complejo B, participan principalmente como coenzimas, ¿no? Y es porque vamos a irlos viendo consecutivamente participar. Las formas activas de estas vitaminas son moléculas que son coenzimas en diferentes reacciones, ¿ok? Veamos acá de que la principal enzima de regulación de esta ruta de síntesis también es la deltaminolebulinato sintasa o sintetasa, ¿no? Donde van a ejercer el grupo hemo, por ejemplo, va a ejercer una acción alostérica negativa, inhibitoria, y otros mecanismos como la hipoxia o otros componentes como la eritropoyetina, las hormonas tiroideas, los barbitúricos, el alcohol, estos en cambio van a inducir a la síntesis del grupo hemo, ¿no? El segundo, esta síntesis del deltaminolebulinato se lleva a cabo en las mitocondrias, otro punto importante, ¿no? La síntesis del porfobilinógeno es otro compuesto importante que se sintetiza y este porfobilinógeno se sintetiza por la condensación de dos moléculas, de delta-aminolebulinato. Dos moléculas de delta-aminolebulinato por acción de la aminolebulinato deshidratasa van a formarme este ciclo que es el porfobilinógeno, ¿no? Y nos van a formar y se van a desprender dos moléculas de agua, ¿no? La delta-aminolebulinato deshidratasa va a condensar estas moléculas, va a desprender dos moléculas de agua y me va a generar el porfobilinógeno. Entonces, este es el segundo
compuesto importante formado. Luego vamos a tener finalmente acá, no finalmente, cuando hablamos de la formación de la porfirina, podemos decir que finalmente vamos a tener el compuesto importante acá en esta ruta, antes de que se unan al átomo de hierro, la formación de la porfirina, o la denominada protoporfirina 3 o protoporfirina 9. Entonces, lo primero que vamos a tener que estas moléculas, que es el porfobilinógeno, se van a condensar 4 moléculas de porfobilinógeno, ¿no? Se van a condensar y me van a generar el hidroximetilbilano, que va a ser una molécula lineal con los 4 pirroles. Todavía no está convertida en anillo acá, ¿no? En un ciclo. Entonces, nos va a generar primero el hidroximetilbilano, ¿no? Acá la enzima catalizante es la porfobilinógeno desaminasa. Y luego, recién, que se genera esta molécula lineal, que es de hidroximetilbilano, recién se va a generar estos compuestos que tenemos acá en la estructura, que son el uroporfirinógeno 3. Pero acá, cuando se forma el uroporfirinógeno 3, vamos a tener la formación de otro isómero también, en menor proporción, pero se va a generar también otro isómero, que es el uroporfirinógeno. ¿Por qué es tan importante hablar de este isómero acá? Porque cuando hay un bloqueo a nivel de esta enzima, que es la enzima, la uroporfirinógeno cosintasa 3, que es la que va a catalizar la síntesis del uroporfirinógeno 3, que es el compuesto en realidad que sigue la ruta de síntesis de la porfirina. Cuando hay un bloqueo a nivel de esa enzima, se van a generar más bien, en vez de seguir esta ruta de síntesis, van a seguir la contraria, que es la formación o el aumento de los compuestos como es el uroporfirinógeno 1, ¿no? Y se van a generar trastornos. A esos trastornos que se van generando por el bloqueo de alguna de estas enzimas que participan en la síntesis del grupo hemo, o de la síntesis específicamente de la porfirina, se les denomina porfirias y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Después se genera el uroporfirinógeno 3. Va a generarse acá una descarboxilación y me va a generar el coproporfirinógeno 3. Vuelve a descarboxilarse y me genera el protoporfirinógeno 3. Me va a generar por una oxidación la protoporfirina, ¿no? Y esta es la porfirina de la que hablábamos, que es el tercer compuesto importante formado en la síntesis del grupo hemo. Una vez que se genera la síntesis de la porfirina, esta porfirina de la que hablábamos allá anteriormente, que es denominada protoporfirina 3, esta se va a unir a un átomo de hierro, ¿no? Aquí actúa otra enzima, que es la ferroquelatasa, que esta enzima es la encargada de producir la oxidación del hierro de +3 a +2 o +3, es la que se encarga de este fenómeno que va a permitir la unión de esta molécula de porfirina o protoporfirina 3 al átomo de hierro, ¿no? Entonces aquí, para que el hierro se una a la protoporfirina, debe convertirse en hierro +2. Y esa acción la genera esta enzima, que es la ferroquelatasa, ¿ya? Y se forma finalmente la molécula de hemo, ¿no? La estructura del hemo que lo ven acá. Esto es básicamente lo mismo, nos muestra de que hay algunas estructuras que se van a formar dentro de las mitocondrias y otras que los van a hacer dentro del citosol, ¿no? Como les decía, al empezar, la formación del delta-aminolebulinato se hace dentro de las mitocondrias y se forman a partir del aminoácido glicina de la succinil-CoA, ¿no? Luego se forma el delta-aminolebulinato y este delta-aminolebulinato va a migrar al citosol para que 2 moléculas de estas me generen el porfobilinógeno. Una vez que se genera el porfobilinógeno, estas 4 moléculas de estas se van a condensar y me van a generar el hidroximetilbilano, que es una cadena lineal aún. Luego esta se va a ciclar
¿ya? Y me van a formar el uroporfirinógeno 3, por descarboxilación genera el coproporfirinógeno 3 y va a migrar hacia las mitocondrias nuevamente por una descarboxilación, me va a generar el protoporfirinógeno 9, ¿no? O 3, y esta me va a generar por oxidación la protoporfirina 9 o protoporfirinógeno 3 o protoporfirina 3, ¿no? Se les da ambos nombres. Esta protoporfirina, que es la que ya se va a unir al átomo de hierro y me va a generar el hemo por acción de la ferroquelatasa. Eso es lo mismo que acabamos de ver, solamente que acá lo tenemos en uno solo, ¿no? Cuando hay un bloqueo en cualquiera de estas enzimas que forman parte de la síntesis del hemo, esto va a permitir que cualquiera de estos compuestos anteriores vayan acumulándose, ¿no? Y la acumulación de estos compuestos van a generar sensibilidades principalmente en la piel, ¿no? A estas enfermedades que son o trastornos que se van a producir por el bloqueo principalmente de enzimas que participan en la síntesis del grupo hemo de las porfirinas, se les va a llamar porfirias, ¿no? Y estas porfirias pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. ¿Ya? Tenemos un número grande de porfirias que son hereditarias y veamos acá algunas de ellas. Hemos dicho ya de que la síntesis del hemo se genera a partir de la glicina y la succinil-CoA, nos va a generar el delta-aminolebulinato. 2 moléculas de delta-aminolebulinato nos van a generar el porfobilinógeno y 4 moléculas de porfobilinógeno nos generan el hidroximetilbilano. ¿Ya? Entonces, y a partir de aquí hemos dicho que hay la participación de enzimas como la uroporfirinógeno 1 sintasa y la coproporfirinógeno 3 cosintasa, ¿no? Cuando hay un bloqueo en la enzima, en la cosintasa, que es la que va a generar el uroporfirinógeno 3, por ejemplo, cuando hay un bloqueo a este nivel, ¿qué es lo que se va a generar? Este compuesto principalmente, ¿no? Y estos compuestos son compuestos que nos van a generar la acumulación de ellos, como son compuestos coloreados, nos van a generar fotosensibilidad cutánea. Va a haber una hipersensibilidad a nivel de la piel y esta fotosensibilidad cutánea nos genera que estos pacientes tengan mayor facilidad a retener o captar los rayos a los que se exponen, como por ejemplo los rayos solares. Y eso va a generar que en estos pacientes haya una alteración principalmente a nivel de la epidermis, ¿no? Donde vamos a ver eritemas, edemas, la formación de vesículas, ampollas, que lastimosamente estas luego pueden ulcerarse y van a dejar cicatrices en estas personas. Y dependiendo de qué tan alterado sean las cicatrices y las deformaciones pueden ser mucho mayores. Esta es un trastorno autosómico recesivo, hemos dicho que es una hereditaria. Como les digo, esta se da una deficiencia de la uroporfirinógeno 3 cosintasa, que eso genera una disminución de la síntesis de este compuesto que les mostraba anteriormente, ¿no? Va a haber un bloqueo a nivel de la formación del uroporfirinógeno 3, que es el que continúa con la ruta de síntesis del hemo. Entonces, como hay un bloqueo a este nivel para la formación del uroporfirinógeno 3, se van a seguir la otra ruta y es por eso que vamos a ver aumentado el uroporfirinógeno 1. ¿No? Entonces, acá vamos a ver estas alteraciones principalmente, ¿no? Entonces vamos a ver un aumento de la uroporfirina 1 y del coproporfirinógeno 1, que son sustancias coloreadas, que se van a eliminar a través de la orina y de las heces, ¿no? Y que también
van a generar, como les decía, esa fotosensibilidad cutánea que es la facilidad que tienen de absorber a las radiaciones o de captar, ¿no? Con la producción de radicales libres, ¿no? Muy reactivos a nivel de los capilares de la dermis, lo que va a generar, como les había dicho anteriormente, formación de eritemas, edemas, vesículas, etc. Luego tenemos esta otra porfiria aguda intermitente, que es otra que podemos mencionar, porque son muchas las porfirias. Vamos a mencionar algunas de ellas, las que menciona el blanco. Ya, esta, por ejemplo, es una deficiencia a nivel de la enzima de la uroporfinógeno sintasa o desaminasa, ¿no? Entonces acá se van a producir la mitad del uroporfinógeno sintasa, ¿ya? Y esto me va a generar un aumento del porfobilinógeno y un aumento del delta-aminoleucinato, ¿no? Estos son compuestos incoloros que no van a producir por ello fotosensibilidad y se van a eliminar a través de la orina. Pero lo que sí me van a generar estos probablemente son cólicos abdominales, vómito y tal vez algún problema neuropsiquiátrico. Entonces el bloqueo en este caso hemos dicho que se va a dar a nivel de la uroporfinógeno sintasa o desaminasa, o sea, no se va a generar este compuesto que es el hidroximetilano, ¿no? Es por eso que vamos a ver acumulados en estos pacientes el porfobilinógeno y también el delta-aminoleucinato, ¿no? Va a llegar un punto donde ya no se va a formar porfobilinógeno y el delta-aminoleucinato también se va a ir acumulando. La porfiria cutánea tardía es la más común de este grupo, también es autosómica recesiva, y acá se va a dar por deficiencia del uroporfirinógeno descarboxilasa, ¿ya? Entonces acá vamos a ver la acumulación de algunas porfirinas, porque vean ustedes que el bloqueo ya es casi al final, y esto me va a generar fotosensibilidad cutánea también, ¿no? Y aquí va a haber una mayor fotosensibilidad, o sea, a pequeñas exposiciones a la luz solar, por ejemplo, vamos a tener una mayor producción de alteraciones a nivel de la dermis. Y esto me van a generar cualquier agresión como ampolla, lesiones de piel, vesículas, y que luego van a generar ulceraciones y cicatrices. Las adquiridas, en cambio, estas resultan de la alteración en alguno de estos componentes de la síntesis del hemo, pero que se van a generar por consumo de algunos compuestos que pueden ser tóxicos, como metales pesados, por ejemplo, como el plomo, como compuestos como el hexaclorobenceno, como compuestos como la grisofulvina, ¿no? Que lo que van a hacer es inhibir la acción de las enzimas que participan, como la aminoleucinato deshidratasa o la uroporfirinógeno sintasa e incluso la ferroquelatasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Acumulación de las porfirias o algunos compuestos intermedios. Y vamos a ver acá un aumento de la expresión del delta-aminoleucinato, ¿no? Bien, esto es todo lo que tiene que ver con síntesis, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces hemos visto la síntesis del grupo hemo y además hemos visto los trastornos que están relacionados con la síntesis del grupo hemo. Vamos a ver el catabolismo del grupo hemo. ¿De dónde viene el catabolismo del grupo hemo? El grupo hemo principalmente se va a degradar a partir de la degradación de la hemoglobina. Y la hemoglobina vamos a tener la degradación de la hemoglobina a partir de la degradación de los eritrocitos que han cumplido su tiempo de vida medio, ¿cierto? Entonces, cada 120 días nosotros vamos a tener un montón de eritrocitos, cada día en realidad. Todos los eritrocitos que han cumplido su tiempo de vida media de 120 días se van a degradar. Entonces, cada día nuestro organismo tiene una gran cantidad de eritrocitos, por ende de hemoglobinas que se degradan. Y como hay degradación de la hemoglobina, vamos a tener la degradación del grupo hemo, ¿no? Este va a ser degradado principalmente por fagocitosis y lo hacen las células del
del sistema retículo endotelial, vaso, en el hígado, ¿no? En la médula ósea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un dato que una persona adulta que pesa aproximadamente 70 kilogramos va a producir 750 gramos de hemoglobina, ¿no? De las cuales 6.25 gramos van a ser degradados por día, ¿no? Del total de su hemoglobina que van a tener, cada día se degradan aproximadamente 6.25 gramos. Esta degradación de la hemoglobina me va a generar la degradación no solamente del grupo hemo, sino también de proteínas como la globina, ¿no? La globina va a seguir su degradación, ya que eso lo veíamos en en las anteriores clases, cuando veíamos degradación de los aminoácidos, habíamos empezado con degradación de las proteínas y luego con la degradación de los aminoácidos. Entonces esa globina va a seguir su degradación para que esos aminoácidos luego sean reutilizados y luego sigue el hemo su degradación. El grupo hemo, acá en la degradación que se da principalmente en el sistema retículo endotelial, va a tener la participación importantísima de una enzima como es la hemoxigenasa. Esta es una enzima del sistema retículo endoplásmico liso. Esta enzima, que es la hemoxigenasa, va a cumplir funciones principalmente de oxidaciones, ¿no? Va a catalizar en este caso en la degradación oxidaciones, donde como va a haber la liberación del átomo de hierro al degradarse el grupo hemo, lo que hace es convertir el hierro de +2 a +3, ¿no? Entonces va a generar esta conversión del hierro de +2 a +3. ¿Para qué? Para que el hierro no se elimine y sea celosamente guardado para futura síntesis de otras moléculas de hemo. Y también otra participación importante es la producción del monóxido de carbono, ¿no? Esta producción del monóxido de carbono que lo va a generar a partir de los carbonos de los puentes metinos que se van a dar entre los pirroles 1 y 2. Y esto va a producir, la formación de este monóxido va a producir que el ciclo tetrapirrólico se abra, ¿no? Y al abrirse se va a generar otro compuesto que es la biliverdina, que es un compuesto pigmentado también, pero de color verde. Entonces, la estructura del hemo, por acción de esta enzima, que es la hemoxigenasa, ya me va a liberar al hierro, ya y va a convertir, en realidad va a pasar a este hierro de +2 a +3, ¿ya? Y va a producir la apertura de este anillo, ¿ya? Y va a generarme una molécula lineal, que es un compuesto coloreado denominado biliverdina, al generar la producción del monóxido de carbono, ¿no? Me genera la producción de este compuesto y esto hace que automáticamente esta molécula se aperture y me forme esta estructura lineal que es denominada biliverdina, que es un compuesto coloreado de color verde. Esta biliverdina, por acción de esta enzima, que es la biliverdina reductasa, esta va a generar la reducción entre los pirroles 3 y 4, ¿ya? Y esto va a generar un cambio en esta estructura que me va a producir este compuesto coloreado, pero denominado bilirrubina. Esta bilirrubina es un compuesto coloreado de color amarillo, más bien, y es un compuesto, sí es importante mencionarlo, que es un compuesto liposoluble. Hasta aquí es la degradación del grupo hemo, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Este es el producto, en realidad, de la degradación del grupo hemo. Este producto de la degradación del grupo hemo, que es la bilirrubina, esta bilirrubina, como les decía, es un compuesto liposoluble, es un compuesto coloreado, por lo tanto, si hubiera una acumulación excesiva en nuestro organismo, va a ir
va a ir produciendo alteraciones a nivel de la célula que pueden llevar a la muerte al individuo, por lo tanto hay que eliminarlo. Y para eliminarlo, nuestro organismo tiene que convertir en un compuesto hidrosoluble. Para ello, esta bilirrubina ya tiene que viajar hasta el hígado y convertirse en un compuesto hidrosoluble. ¿Cómo lo hace? Lo hace uniéndose a una molécula polar, que es el ácido glucurónico, y nos va a generar dos moléculas de ácido glucurónico se unen y me van a generar una molécula hidrosoluble, que es el diglucurónido de bilirrubina. Esta es la bilirrubina hidrosoluble y esta que vemos arriba es la bilirrubina liposoluble. Acá tenemos, en resumen, tenemos al hemo, ¿ya? Esta molécula del hemo es la que se va a degradar por acción de la hemoxigenasa, ¿va? Esta es la que va a participar, ¿ya? Y me va a generar la liberación del hierro y la apertura de este ciclo tetrapirrólico para que me generen biliverdina. Me generan biliverdina y luego me van a generar bilirrubina, ¿no? La biliverdina se va a reducir entre los pirroles 3 y 4. Gracias, señora Nexita. Buen día. Espéreme un minutito, por favor. ¿Ya? Entonces les decía que este esquema está en el libro del blanco. El libro del blanco lo han visto que está en la plataforma, ¿no es cierto? Para el que no lo tiene, está la 9ª edición ahí, ya hay la 10ª, si la quieren comprar. En la Buenos Aires, ¿no? La de aquí del Hospital de Niños. Seoane, doctora. Ay, la Seoane. Ahí en la Seoane hay, ¿ya? Así que si quieren comprarse, de repente ya deberían tener, ¿no? Porque ese libro lo llevan y lo usan desde biomolécula. Pero si no lo tienen o lo perdieron o no sé qué, está en la plataforma. ¿Ok? Entonces esta estructura más sintetizada está en la plataforma, está en el libro del blanco, donde nos muestra. ¿Este libro? ¿O ya está más desactualizado? ¿Cuál? ¿Este de blanco? No la logro ver, ahorita espérame un ratito. A ver. ¿Quién hable? A ver. Ahí está. Está apagada su cámara, compañera. Ah, ya, perdón. Ah, ¿ese cuál es? Esa es la 10ª edición, pues. Ya está el 10. Ese. Ok. El que tengo en el es la 9ª. Los cambios son muy pocos, chicos, ¿no? A ver, vamos entonces, continuamos. Entonces les decía yo doctora, sí. Perdón, una consulta, doctora. Entonces, del catabolismo del hemo, el grupo final va a ser la biliverdina, y de la biliverdina, por acción de su enzima biliverdina reductasa, va a pasar a formar el producto final, que es la bilirrubina. Exacto. ¿Estoy bien, doctora? ¿O? Está bien, el producto final del catabolismo del hemo es la bilirrubina, liposoluble, no se olviden. Y en el hígado es la bilirrubina hidrosoluble. Hidrosoluble. Ya eso ya no está relacionado con el catabolismo, sino con la eliminación de ese producto, ¿no? ¿Ok? Sí, ya, gracias, doctora, muy amable. A ver, bueno, entonces continuamos. Entonces les decía que vamos a resumir nuevamente. El grupo hemo, por acción de esta enzima, que es la hemoxigenasa, me va a generar la apertura de este anillo y me va a generar la biliverdina, ¿cierto? Y a partir de la biliverdina se va a generar la bilirrubina. Este es el producto del catabolismo del hemo. Una bilirrubina liposoluble, un compuesto coloreado de color amarillo que nuestro organismo lo tiene que eliminar. Como nuestro organismo lo tiene que eliminar, tiene que buscar cómo, y el mecanismo es el siguiente.
nuestro organismo lo que hace es transportar esta bilirrubina hacia el hígado, ¿ya? Hacia el hígado. ¿Cómo la transporta hacia el hígado? A través de la que participa en el transporte de la bilirrubina es una proteína de gran peso molecular como es la albúmina. Esta bilirrubina se une a la albúmina y a través de ella va a guiarla hasta el hígado. Cuando ya llega al hígado, se va a unir al ácido glucurónido. Vean ustedes, entonces, 2 moléculas de ácido glucurónido se van a unir y la van a convertir de un compuesto liposoluble que era aquí, ¿no? Que era un compuesto liposoluble, acá se va a convertir en un compuesto polar, ¿no? Hidrosoluble. ¿Y qué hacen? ¿Por qué lo convierten en un compuesto hidrosoluble? Para poder ser eliminada. ¿Por dónde sale este compuesto? Sale a través de los conductos biliares hacia el intestino, hacia el duodeno más específicamente, ¿ya? Entonces la bilirrubina, hemos dicho que es el producto del catabolismo del hemo, es un pigmento de color amarillo, insoluble en agua, soluble en lípido. Esto le permite atravesar fácilmente las membranas. Es por eso que la hemoglobina, para poder ser transportada, vuelvo a recalcar, hacia el hígado, tiene que unirse a una proteína de gran peso molecular como es la albúmina. ¿Okay? Esta bilirrubina es un compuesto coloreado de color amarillo. Cada gramo de hemoglobina, vean ustedes que me produce 35 miligramos de bilirrubina. ¿Ok? Nos va a generar aproximadamente 300 miligramos de bilirrubina al día, ¿no? El 80% de estas bilirrubinas que se generan proceden de la hemoglobina. Entonces vean ustedes quién más nos genera es la degradación de la hemoglobina, por lo tanto la degradación de los eritrocitos. Esta bilirrubina, como les dije, tiene que unirse a la albúmina para llegar al hígado. Cuando llega al hígado, esta bilirrubina va a ser captada por las células del hígado, que son los hepatocitos, ¿ya? Donde van a actuar algunas proteínas aceptoras de la bilirrubina, como son la ligandina y la proteína Y, que van a atrapar a la bilirrubina de alguna manera. ¿Para qué? Para que esta bilirrubina, una vez ya en los hepatocitos, se una al ácido glucurónico, ¿ya? Se une al ácido glucurónico y me genera este compuesto que es el diglucurónido de bilirrubina, que es la bilirrubina conjugada o bilirrubina hidrosoluble. Conjugada, ¿por qué? Porque se conjuga con otro compuesto para poder convertirse en un compuesto hidrosoluble. ¿Por dónde es eliminada esta? A través de los conductos biliares, ¿no? Este es el diglucurónido de bilirrubina, es la bilirrubina hidrosoluble, bilirrubina conjugada, que lo tienen acá la estructura, por si la quieren, ¿no? Ver, esta, no sé qué estoy haciendo. ¿No? Entonces, esta vendría a ser la bilirrubina. Esta vendría a ser el diglucurónido de bilirrubina, ¿no? Que lo tenemos acá. ¿Ok? Este diglucurónido de bilirrubina va a salir a través de los conductos biliares, ¿ya? Va a salir y va a ir a desembocar al duodeno, ¿no? Al intestino, específicamente al duodeno. Y cuando ya llega al ileón, se va a hidrolizar, este diglucurónido de bilirrubina se va a hidrolizar por bacterias que forman parte de la flora intestinal y nos van a generar tetrapirroles incoloros como el mesobilirrubinógeno, y luego me va a generar el estercobilinógeno. Este estercobilinógeno va a ser eliminado a través de las heces fecales, y cuando estas heces fecales son expuestas al aire, al ambiente, se van a oxidar y este estercobilinógeno, que era incoloro, se convierte en un compuesto coloreado que es la estercobilina. Por lo tanto, serían uno de los pigmentos importantes que le van a dar coloración a las heces fecales. ¿Okay? No toda la bilirrubina que llega al duodeno y pasa al ileón se hidroliza. Hay parte de esa bilirrubina que se reabsorbe, ¿ya?
que se va a reabsorber y va a pasar a través de la vena porta, se va a transportar y va a regresar al hígado. En el hígado, esta va a sufrir oxidación y se va a regenerar y va a unirse nuevamente al ácido glucurónido, van a formar diglucurónidos de bilirrubina y luego otra vez se van a excretar a través de la bilis hacia el intestino. A esto se le llama ciclo enterohepático. Pero que también es importante que la bilirrubina que se reabsorbe acá, ¿ya? Y que pasa a la vena porta, esta bilirrubina también parte de ella va a ser eliminada a través de la sangre, ¿ya? A través de la sangre va a ser transportada hacia los riñones. Y cuando ya se encuentran en los riñones, estas van a ser eliminadas a través de la orina y van a sufrir algunas modificaciones y van a generar este compuesto que es el urobilinógeno, y este urobilinógeno es el que es un compuesto incoloro cuando se encuentra en la orina, pero una vez esta orina es expulsada hacia el exterior y en contacto con el aire, igual va a sufrir una oxidación donde el urobilinógeno se transforma en urobilina y vendría a ser uno de los pigmentos importantes que le va a dar coloración a la. ¿Ok? En resumen, podemos decir que la bilirrubina, parte de ellos se van a degradar a través de la flora intestinal. Ya, gracias. Entonces, parte de ellas se van a reabsorber y van a seguir este ciclo enterohepático. Se vuelven al hígado, otra vez se unen al ácido glucurónido y otra vez son eliminados a través de la bilis, y parte de ellos van a seguir a través de la sangre hacia los riñones y van a ser eliminados a través de la orina, ¿ya? Como urobilinógeno, que luego, al ser expuesto a la luz, se va a convertir en uro. Bien, entonces podemos ir diciendo de que la bilirrubina conjugada es aquella que se conjuga con el ácido glucurónido, es la denominada bilirrubina directa cuando hacemos una determinación, y es la denominada bilirrubina hidrosoluble, ¿no? Y es la que se encuentra en el hígado, que se forma en el hígado y que es eliminada a través de los conductos biliares. La bilirrubina liposoluble, en cambio, es la que se forma en el sistema retículo endotelial. No está unida al ácido glucurónido, es una molécula sola. Es la denominada liposoluble, es la denominada bilirrubina indirecta y es la bilirrubina no conjugada también. ¿Ok? Esta bilirrubina hemos dicho que nuestro organismo la tiene que eliminar, pero cuando no la elimina se acumula, ¿ya? Y me va a generar una hiperbilirrubinemia. Las hiperbilirrubinemia nos van a generar un trastorno denominado ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es el cambio de color que va a sufrir la piel, las uñas, el pelo, la esclerótica o cualquier mucosa de nuestro cuerpo por el aumento de estos compuestos denominados bilirrubina y que son pigmentados y nos van a ir cambiando el color, ¿no? Y que van a ser visibles inclusive macroscópicamente, ¿no? Vemos una persona que va a ir cambiando sus colores y ahí ya podemos detectar de que el paciente se encuentra con una ictericia. Y esto se da por un aumento de la concentración de la bilirrubina en sangre y esto genera la acumulación de ella en los tejidos o en las células corporales. Estas ictericias pueden ser de tres tipos: las ictericias prehepáticas, las ictericias poshepáticas y la ictericia hepática, ¿no? Las ictericias prehepáticas, por ejemplo, ¿ya? Estas se generan principalmente por aumento en la destrucción de los eritrocitos, que se van a dar por diferentes causales. Una, por ejemplo, es cuando se coloca un paquete de sangre de un grupo errado, ¿no? Entonces ahí automáticamente el cuerpo lo va a rechazar y va a producir un lisado de los eritrocitos, ¿no? Entonces ahí el organismo ese va a tener una demanda de degradación de eritrocitos, degradación del hemo y por lo tanto una producción aumentada de bilirrubina.
La ictericia posthepática está más relacionada con el bloqueo de los conductos biliares. Hemos dicho que a través de los conductos biliares salían, ¿no es cierto?, la bilirrubina hidrosoluble hacia el duodeno para ser eliminada con las heces fecales. Cuando hay un bloqueo a nivel de los conductos biliares, esta no sale. Y la bilirrubina que se conjuga en el hígado vuelve a la circulación y se va a ir acumulando en sangre y en los tejidos también. Y incluso va a salir a través de la orina, ¿no? La ictericia hepática o insuficiencia funcional del parénquima hepático, esta se va a dar por una alteración más propiamente en el hígado, donde es probable que toda la bilirrubina que llega diariamente no se conjugue adecuadamente con ácido glucurónido y por lo tanto no pueda ser eliminada totalmente. O porque de repente la inflamación en el mismo y en el mismo parénquima hepático nos genere un bloqueo en la absorción también, ¿no? Entonces, vamos a ver la hemolítica. Vuelvo a decir que se da por un aumento de la destrucción de los eritrocitos. Esto nos va a generar un aumento de bilirrubina en el plasma. Esto me genera una hiperbilirrubinemia. Un ratito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, la ictericia hemolítica, vuelvo a decir, se da generalmente por aumento de la destrucción de eritrocitos. Entonces aquí vamos a ver un aumento de la producción de bilirrubina, ¿no? Está generada con mayor degradación, mayor síntesis de bilirrubina, por ejemplo, ¿no? Síntesis entre comillas, ¿no? O sea, mayor producción. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la destrucción de los eritrocitos. Me van a generar un aumento de la bilirrubina, ¿no? Esta bilirrubina llega al hígado, el hígado glucoroniza y convierte a la bilirrubina hidrosoluble, pero como hay tanta producción de bilirrubina, van a sobrepasar la capacidad del hígado. Por lo tanto, el hígado va a convertir lo más que pueda bilirrubinas de lipo a hidro y los va a eliminar a través de los conductos biliares hacia el duodeno. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver nosotros acá? Que las heces van a tener un aumento de pigmentación, ¿ya? Las heces van a ser más pigmentadas. ¿Por qué? Porque va a haber mayor oferta de bilirrubina conjugada o mayor oferta de bilirrubina hacia el intestino. Vamos a tener unas heces con mayor pigmentación. El ciclo enterohepático va a aumentar. Por lo tanto, la oferta de urobilinógeno a través de a la orina, para la eliminación a través de la orina, va a ser mayor. Vamos a tener orinas mayormente pigmentadas que lo normal, con un pigmento aumentado por acumulación masiva de urobilinógeno. Entonces, ¿vamos a tener orinas pigmentadas? Sí, pero no por bilirrubina, sino por bilinógeno. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les decía, un aumento del... ¿Qué dice? ¿Por qué dijo la orina más pigmentada? Por aumento del urobilinógeno. Ah, ya. ¿Por qué va a estar aumentado el urobilinógeno? Porque como hay mayor producción de bilirrubina, les decía, el hígado tiene mayor oferta de la conversión de lipo a hidro, ¿no es cierto? Va a producir mayor cantidad, todo lo que pueda. Y esto va a ser eliminado a través de los conductos biliares hacia el duodeno. Por lo tanto, va a haber mayor oferta de eliminación a través de las heces fecales. Por lo tanto, el estercobilinógeno va a aumentar, el ciclo enterohepático va a aumentar. Y si aumenta el ciclo enterohepático, hay mayor reabsorción de estos componentes y el urobilinógeno va a estar aumentado. Por lo tanto, la eliminación a través de la orina va a ser mayor. Y la orina
va a aumentar su pigmentación, pero los pigmentos de la orina van a ser por urobilina o urobilinógeno, no por bilirrubina, porque acá la bilirrubina que va a estar aumentada en sangre no va a ser la hidrosoluble, sino la liposoluble. Y la bilirrubina liposoluble no puede ser filtrada por los riñones, porque a los riñones va a llegar unida a una proteína de gran peso molecular que no permite que se filtre a través de los riñones, por lo tanto no va a ser eliminada a través de la orina. Vuelvo a recalcar, en una ictericia hemolítica o en una prehepática va a haber coloración de la orina, pero no por bilirrubina, sino por aumento de urobilinógeno. Bilirrubina liposoluble nunca aparece en orina. ¿Por qué? Porque no puede aparecer, porque esta para transportarse de la circulación tiene que unirse a la proteína que es la albúmina, y esto impide la salida a través de la orina. ¿Ok? Por lo tanto, si repasamos, hay aumento de la bilirrubina no conjugada en suero, o sea, la liposoluble va a estar muy aumentada. Los niveles, van a haber niveles muy bajos de bilirrubina conjugada en suero. La bilirrubina que se conjuga en el hígado no vuelve a la circulación. Se elimina nomás a través de los conductos biliares. Por lo tanto, no va a alterar a nivel de la circulación la bilirrubina directa o conjugada. La eliminación de la bilirrubina conjugada por la bilis al intestino va a ser aumentada, por lo tanto, la formación del urobilinógeno a través de la absorción intestinal va a ser mayor. La elevación del urobilinógeno se va a ver afectado, y esto va a traducirse en un aumento del pigmento en la orina, como decía. Hay ausencia de bilirrubina conjugada en orina y no hay elevación de marcadores hepáticos porque su alteración no tiene nada que ver con el hígado, ¿no? ¿En quiénes se va a dar? En pacientes, en mujeres que se embaracen, que sean RH negativos, por ejemplo, y que su bebé sea positivo. Por lo tanto, como lastimosamente este organismo de esta mamá a su hijo lo va a reconocer como extraño, ¿no? Y empieza a bombardearlo, y eso va a generar que en este niño haya una destrucción masiva de eritrocitos, ¿no? Entonces estos niños van a nacer directamente con unas ictericias fulminantes por este lisado que va a haber de los eritrocitos, gracias a que la madre lo reconoció como extraño. Las ictericias poshepáticas se tienen que ver con la obstrucción de los canales biliares o de las vías biliares. Uno de los trastornos que me va a generar el bloqueo de las vías biliares, por ejemplo, es la litiasis, ¿no? Cuando se producen estas piedras en el organismo de ciertas personas, que estas piedras van a ir a bloquear y a taponear los biliares. Entonces ahí la bilirrubina se produce normalmente diariamente en este organismo, llega al hígado, se conjuga con el ácido glucurónico y cuando va a buscar su canal de salida lo encuentra bloqueado. Entonces esta bilirrubina busca por dónde salir, vuelve a la circulación y va a tratar de salir a través de los riñones. Por eso es que aquí en esta ictericia vamos a ver orinas aumentadas, pero estas orinas muy pigmentadas de un color caoba parduzco se van a dar por un aumento de la bilirrubina hidrosoluble. Aquí, como hay un bloqueo en los conductos biliares, no hay excreción de la bilirrubina por el intestino o está muy disminuida. Por lo tanto, las heces van a estar disminuidas de color, ¿no? No va a haber mucho color en las heces fecales y a esta disminución del color de las heces fecales se las denomina acolia, ¿ya? No hay, el ciclo enterohepático también está disminuido, por lo tanto el urobilinógeno en orina va a estar disminuido, ¿ya? Y la bilirrubina directa es la que va a volver a la circulación, no la indirecta, porque la indirecta, una vez que se produce la degradación del hemo, esta llega al hígado y el hígado la conjuga bien, la convierte en hidrosoluble. Entonces, la que va a estar afectada es la hidrosoluble, que como no encuentra por dónde salir a nivel del intestino, vuelve a circulación y sale parte a través de la orina y parte va a quedar en las células, bueno, y eso va a generar ese cambio de color.
o esa ictericia, ¿ok? Entonces aquí que vamos a ver orina pigmentada, sí, pero por acumulación por eliminación aumentada de bilirrubina hidrosoluble. La bilirrubina hidrosoluble sí se puede eliminar por orina. No hay esterco bilinógeno, por lo tanto las heces son sin color o con disminución de color. Veamos aquí. Doctora, ¿podría ¿Sí? volver a repetir lo de cómo está pigmentada la orina, por favor? La última parte que dijo. Aquí les vuelvo a decir, es lo mismo, ¿ya? Vamos resumiendo acá. ¿Qué vamos a encontrar? Y si aún así no entienden, me preguntan de nuevo, ¿ya? Terminaré la idea acá. ¿Ok? Si le falta algo, ya me dicen. Esta es lo que vamos a ver aumentado. Dice, ¿qué vamos a ver? Niveles normales y bajos de bilirrubina no conjugada. O sea, la bilirrubina liposoluble, yo les dije, diariamente cuánto de hemoglobina se degrada. Hemos dicho que 6.25 gramos, ¿no? Y que cada gramo produce 35 miligramos de bilirrubina, si mal no recuerdo. Por lo tanto, nuestro organismo va a producir lo mismo. Esta bilirrubina llega al hígado y se conjuga. Toda la bilirrubina que se produzca como liposoluble llega al hígado y se conjuga. El problema es cuando ya busca por dónde salir. Por lo tanto, la bilirrubina no conjugada o liposoluble no tiene que estar alterada. No va a estar alterada. Va a estar normal, y si va a estar elevada, va a ser ligeramente elevada, que generalmente no sucede. Los niveles, vamos a ver en cambio niveles elevados de bilirrubina conjugada en suero. Esa conjugada que llegó al hígado, se conjugó, tiene que volver a circulación porque tiene que buscar por dónde salir y busca la salida a través de los riñones, ¿no? Pero los riñones tampoco no son su vía de eliminación principal. Por lo tanto, van a salir una parte, pero otra parte importante se va a quedar en circulación y en los tejidos, ¿no? Entonces, la bilirrubina elevada que vamos a encontrar en sangre cuando midamos va a ser la conjugada, la hidrosoluble, la directa. Va a haber poca eliminación de bilirrubina conjugada por la bilis y el intestino. O sea, porque dependiendo del bloqueo va a ser esta. ¿Qué tanto están bloqueados los conductos biliares? ¿Es posible que no haya o es posible que haya muy poca coloración de las heces fecales? Y ese ciclo enterohepático también se encuentra muy disminuido o cero, digamos, ¿no? Escasa formación de urobilinógeno, ¿por qué? Porque el ciclo enterohepático va a estar disminuido porque no hay oferta al intestino. Bilirrubina conjugada en orina elevada, o sea, la bilirrubina que se conjuga, vuelvo a repetir, llega al hígado, se conjuga, como no tiene cómo salir, vuelve a la circulación y de aquí busca su salida a través de los riñones. Por lo tanto, en la orina vamos a ver coloración aumentada, muy aumentada, pero a causa de la bilirrubina hidrosoluble o la bilirrubina unida al ácido glucurónico. Entonces, quien produce la pigmentación acá en estas orinas de estos pacientes es la bilirrubina conjugada o la bilirrubina hidrosoluble o el diglucurónido de bilirrubina. Por lo tanto, como no hay oferta a nivel del hígado, no se olviden que el urobilinógeno va a estar disminuido. ¿De qué va a depender? Disminuido o muy disminuido. Y acá podemos ver alteraciones de algunas enzimas como la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina. Dígame, eso es ahí. No sé si entendieron. doctora, entonces, la bilirrubina conjugada es la que va a estar aumentada en la sangre, ¿no ve? En este caso sí, ¿no? La conjugada, la hidrosoluble, el diglucurónido de bilirrubina. Pero en el sistema del retículo endoplásmico, creo que dijo. Endotelial que tiene. Endotelial, la bilirrubina directa va a estar normal. No. La bilirrubina indirecta, ¿dijo? Directa. No. La bilirrubina no conjugada, indirecta, o la bilirrubina sola, la liposoluble va a estar normal.
porque toda la bilirrubina que se produce migra hasta el hígado y se conjuga. ¿Cuál es el producto del catabolismo del hemo? Es la bilirrubina, ¿no ves? Y la bilirrubina, que es ese producto, es la liposoluble, la no conjugada, la indirecta, y esa no está elevada acá, porque el hígado hace su trabajo, ¿no? La sangre hace su trabajo, la une a través de la albúmina y la transporta hacia el hígado. Por lo tanto, no tendría que estar aumentada, ¿me entienden? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, vamos con las ictericias hepáticas. Estas se pueden dar por insuficiencia funcional del parénquima hepático. Aquí vamos a tener la producción también en este caso va a ser normal, ¿no? De la bilirrubina indirecta, solamente que esta viaja hasta el hígado y una vez llegan al hígado, el hígado es el que no está cumpliendo su función, ¿no? Va a haber una disminución de la funcionalidad del hígado. Por lo tanto, el hígado probablemente no pueda conjugar toda la bilirrubina que llegue. Por lo tanto, esta bilirrubina indirecta que llegue al hígado y no se pueda conjugar, va a volver a la circulación, ¿no es cierto? Y a veces la bilirrubina que se conjuga ahí no puede ser eliminada por la inflamación que se genera. Y esta bilirrubina no conjugada, mejor dicho, conjugada, va a volver también hacia la circulación y trata de salir por otros lugares como los riñones a través de la orina. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, dependiendo de cuál sea la causa a nivel del hígado, podemos ver diferentes situaciones. Por ejemplo, se las ha clasificado en 3, cuando hay una incapacidad genética para metabolizar la bilirrubina, cuando hay una disfunción hepática o cuando hay una obstrucción por la inflamación, ¿no? Que se genera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver en quienes vamos a ver nivel alto de bilirrubina no conjugada en suero. O sea, niveles altos de bilirrubina no conjugadas en suero vamos a ver en la A, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado no tiene la capacidad de conjugar a la bilirrubina. La bilirrubina llega al hígado y no se puede conjugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer esa bilirrubina? Volverse otra vez a circulación, ¿no? Y ahí vamos a ver una acumulación a nivel de la sangre y a nivel de la célula. Aumento de bilirrubina conjugada en suero. Podemos ver el aumento de la bilirrubina conjugada también en este caso, ¿no? Que llega al hígado, se conjugue y la inflamación pueda producir también un bloqueo a nivel de los ductos y no pueda ser eliminado. Por lo tanto, esta bilirrubina puede llegar a volver por reflujo hacia la circulación y ahí vamos a ver un aumento de la bilirrubina conjugada también en suero. Y cuando hay una obstrucción, ¿no? Como les decía anteriormente. Menor eliminación de bilirrubina conjugada por la bilis al intestino. También vamos a tener menor eliminación de bilirrubina conjugada al intestino. ¿Por qué? Porque pueden generar, ¿en quiénes vamos a ver eso? Casi en todas. Porque en la primera no va a haber, no porque haya un bloqueo en la vía de eliminación, sino porque no se conjuga, ¿no? Y en las otras podemos ver por en la segunda porque también no va a conjugar toda y en la última porque hay obstrucción, ¿no? Que se conjuga tal vez un porcentaje importante, pero la inflamación puede producir un bloqueo también a nivel de los ductos biliares. Entonces, la disminución a nivel del intestino va a estar dada. Los niveles de disminuciones van a depender de cuál sea la causal, ¿no? Menor formación de urobilinógeno y absorción intestinal también van a ver en las 3 causales que les decía. Menos urobilinógeno en orina en las 3.
Aumento de bilirrubina conjugada en orina va a haber en la difusión hepática y en la seno, y en la obstrucción, ¿no? Que aquí vamos a tener conjugaciones y por lo tanto estas podrían volver a circulación. Y en este caso va a volver, vamos a tener mayor oferta de la bilirrubina conjugada hacia la circulación y por lo tanto va a haber un aumento de bilirrubina conjugada en orina, que la tiene que buscar por dónde salir. Y hemos dicho que la bilirrubina conjugada o la hidrosoluble, cuando está aumentada en suero, ahí la vamos a ver en los riñones, ¿no? En la orina. ¿Por qué? Porque esa es la bilirrubina que se puede eliminar a través de la orina. Y desde luego van a haber aumento de los marcadores hepáticos, principalmente en la B y en la C, ¿no? Ahí vamos a ver, porque ahí es un daño netamente a nivel del hígado. ¿Ok? Y eso es todo por hoy. Doctora, disculpe una consulta. No me quedó muy del todo claro. Cuando dice bilirrubina conjugada, ¿usted se refiere a lo que está acompañado del ácido glucurónico o se refiere a lo que está hidrolizada, o sea, conjugada a estar hidrolizada? ¿Me aclara, por favor? Cuando yo digo bilirrubina conjugada, ¿me dijo? Sí, y no conjugada. ¿A qué hace referencia? Ya, a eso, que la bilirrubina conjugada se le ha dado ese nombre. ¿Por qué? Porque esta bilirrubina, para convertirse en hidrosoluble, se tiene que unir a otra molécula, ¿no? Que es el ácido glucurónico. En cambio, la no conjugada es la bilirrubina sola, la liposoluble, la que no se conjugó todavía con esa molécula en el hígado. Puede ser porque no llegó al hígado o porque de repente llegó al hígado y el hígado no pudo conjugarla, pero en resumen, es la molécula sola de bilirrubina. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. ¿Algo más, chicos? Bueno, quedamos ahí entonces. Si no tienen preguntas, nos vemos mañana con el grupo que les toca y desde el próximo sábado yo creo que nos vamos a ver todos en laboratorio, ¿ya? Doctora, perdón, una última duda. En la biosíntesis del hemo, usted mencionó las 4 reacciones importantes, nos dijo que la síntesis del ácido delta aminoleulinato. Delta aminoleulinato. Esa es llevada en la mitocondria, ¿no, doctora? Y la segunda, tercera y cuarta reacción se lleva en el citoplasma, perdón. Sí, en el citoplasma. Ah, ya. La cuarta. ¿Ok? Ya, doctora, gracias. Era una pregunta. Todo eso está en el libro de Blanco, ¿no? ¿Qué me dice? El tema que nos pasamos hoy día. Eso podemos, espéreme un ratito, deme un minuto. O sea, todo está en el libro del Blanco. Sí, doctora, está bien. Todo está en el libro de Blanco. Pero ustedes tienen 2 libros ahí, ¿no? Si no encuentran en el uno, encuentran en el otro. ¿Quién era la que me preguntaba? Aiza, doctora. Aiza. Sí, ya, doctora, gracias. O sea, muy rápido hablo, Aiza. O sea, cambia en el, ¿qué se llama? Cuando está pasando su diapositiva, ¿no ves? Digamos, hay cosas que no hay aquí en el libro, digamos, ¿no? Pero sí voy a corroborar también con los apuntes que están en la plataforma de usted y con el libro de Blanco. A ver, chicos, el detalle, o sea, se supone que el docente tiene una diapositiva para guía para ustedes, ¿no es cierto? Y si yo vendría a leerles la diapositiva, sería
Una pérdida de tiempo, creo, ¿no? Se la doy la diapositiva y léanla. Entonces, esa es la función del docente, ¿no? Ponerles un esquema y explicarles de dónde sale, por qué sale. Entonces, cuando ustedes no capten algo, no anotaron algo, pregunten. Y yo les vuelvo a repetir. Entonces, todo lo que yo les he dicho está en ese libro, en el otro, son conocimientos que uno va adquiriendo a medida que pasan los años. Entonces, no lo van a encontrar así como yo se los he relatado. Desde luego que no. Para eso tendrían que leer toda la parte metabólica y leer toda la parte clínica de ictericia, ¿no? Que el blanco es muy pobre en la parte clínica. El blanco es más, se va a la parte estructural y la parte metabólica, si ustedes miran, ¿no? Tiene una parte dividida en una parte estructural y otra en la parte metabólica, que es lo que ya tendríamos que estar llevando. La parte estructural ya ni siquiera habría que repetirlo porque ustedes ya llevaron biomoléculas, ¿no es cierto? Llevan 3 orgánicas, 1, 2, 3, y a partir de esas llevan biomoléculas. Entonces, ustedes tendrían que manejarse las estructuras químicas y de todos estos compuestos porque han llevado 3 orgánicas y biomoléculas, que es la complementaria, digamos, para la parte estructural de estos temas, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocada? No, doctora. En mi caso mío, yo estoy llevando recién biomoléculas. ¿Cómo va a llevar metabolismo y biomoléculas recién? Biología molecular, doctora. Me equivoqué. Yo ya me está asustando usted. ¿Cómo? Pues yo digo, ¿cómo es posible que lleven metabolismo 2 y no hayan llevado biomoléculas? Bien, entonces, chicos, es a leer. Yo no se los voy a dar todo a ustedes, ¿no? O sea, les doy todo, pero si ustedes no leyeron, lo que yo les hable va a ser chino para ustedes. ¿No ves? ¿Ok? Sí, doctora, es a leer, como dice usted. Bien, Sí, ¿algo doctora. más? ¿Quieran que les repita, que les diga, que les cuente? Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. El laboratorio pasado que pasamos el grupo del sábado, no hicimos una práctica. Esa práctica no, en otro día no podemos hacerla porque no hicimos, ¿no? La orina de 24 horas. No hicieron. Sí, eso quería. A ver, ¿qué dice usted? Vamos a ver justamente, de repente voy a preguntar y tal vez mañana podrían ir todos a hacer esa práctica. Voy a ver ahorita, ¿ya? Voy a ver si hay el reactivo porque tenían que conseguir el reactivo. No me han avisado estas chicas si consiguieron o no. El reactivo, Pero la muestra había que recolectarla desde hoy. Pero hacen con lo del otro grupo, pues que va a llevar, ¿no? Vamos a ver, espérenme un ratito. Yo les aviso, a ver, voy a ver eso, porque te podrían ir mañana a hacer esa práctica ustedes. Voy a ver qué hacemos, chicos, porque si van a volver todos, podríamos tal vez hacer mañana determinación de ácido úrico y vamos a ver qué hacemos. ¿Ya? Porque el problema es que los reactivos nos dieron malos, ¿no? Entonces yo les dije que me avisen porque iban a conseguir el reactivo, pero no me han avisado las auxiliares. Voy a preguntar y les aviso, ¿ya? ¿Ok? Doctora, disculpe, lo de la guía del cuestionario se presenta mañana, ¿no es? Para los que nos toca mañana.
Todos los días, todas las clases tienen que presentar su guía hasta la práctica que tienen que avanzar. Todas las, ¿ya? Gracias. Ok, nos vemos chicos, que tengan buen día, si no tienen más que decir. Nada más. Buen día, doctora. Que tenga. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Déjenme, dejaron sus nombres, ¿no? Sí, doctora. Solo presente. Ok. Está bien, no sé por qué. Ay, perdón. Pueden ir saliendo chicos, si quieren algo más me dicen que hay tiempo todavía.